Les agradezco la invitación a este congreso. Esta es mi casa, yo soy egresado del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y la intención es compartir con ustedes la experiencia que hemos tenido después de salir del posgrado, habiendo hecho la especialidad y lo que hemos visto en nuestra práctica. Mi felicitación al doctor Curán y al doctor Herrarte, que fueron nuestros maestros cuando estuvimos en la residencia y siguen siendo nuestros maestros ahora. Y quiero que sea una plática abierta. Si alguien tiene alguna duda, pues que la puedan plantear o si puedo ayudarlos a resolverlas posteriormente, será un gusto. Nuestro tema de hoy es de la endometriosis al ovario poliquístico. Ustedes tienen amplia experiencia en este tema, se aborda en generales, la plática del doctor Araujo, excelente en este término, y la idea es darles una visión general de cómo la mujer se va moviendo entre estas dos patologías y lo que uno puede ir descubriendo cuando está en la práctica y ve generalmente a las familias, porque uno normalmente tiene acceso a la mujer en un momento determinado, se evalúa sobre todo estando en la residencia y muchas veces son accesos puntuales. Muchas veces son accesos puntuales a la vida de ella, pero nunca o casi nunca se le tiene a la vista por muchos años, y mucho menos tener a la vista abuelas, mamás e hijas, hasta que uno está en la práctica privada. Ustedes agarraron como tema del Congreso innovando la atención en ginecología y obstetricia. Y realmente creo que esto es lo que debe ir dirigido, porque todos aprendemos a hacer medicina basada en la evidencia. Y es lo que ustedes ven ahora en los congresos, lo ven en las residencias, y entonces aprendemos lo que son buenas prácticas y aprendemos qué sirve y qué no funciona. Pero se van a dar cuenta que el paciente fuera, además de la medicina basada en la evidencia, busca una medicina personalizada, donde la medicina basada en la evidencia muchas veces se va a quedar corta y lo que sí nos ayuda es a definir qué es lo que no funciona. Pero siempre en medicina van a tener porcentajes de pacientes y el porcentaje de pacientes mínimo generalmente no es el que responde a la medicina basada en la evidencia, sino es el que responde a la medicina basada en la persona. Y se van a dar cuenta que la medicina va a ir virando en los siguientes 20 años a tener una primera escuela de medicina basada en la evidencia, que son las residencias, y después se va a ir volviendo una medicina basada en la persona con la experiencia. Schopenhauer tiene al final esta máxima: toda verdad atraviesa tres fases. Primero es ridiculizada, segundo recibe violenta oposición y tercero es aceptada como algo evidente. Y entonces uno debe recordar durante la residencia y las épocas posteriores que hay conocimientos nuevos, que no todo lo que aprendimos en algún momento es un conocimiento estático y que esto va a ir evolucionando. Y si no, no tendría sentido la práctica, porque entonces diría uno, bueno, si aprendemos un conjunto de protocolos y los aplicamos a lo largo de la vida y no nos movemos de ahí, todo va a funcionar. Y todos sabemos que nunca se puede dejar de leer y nunca se puede dejar de aprender. Y entonces desde ese momento los protocolos que aprendimos un momento sabemos que son cambiantes y que eran verdades a medias de un tiempo definido. Entonces esta es una teoría de lo que sabemos en The Health Institute, de lo que hemos aprendido con las pacientes y que al final de cuentas lo van a ver ustedes en el área quirúrgica. Entonces la teoría actual es: la mujer tiene síndrome de ovario poliquístico o tiene una endometriosis. A los médicos nos gusta encajar a las pacientes en un diagnóstico. Y aquí es importante que ustedes piensen, porque uno trabaja gente o personas enfermas. Y entonces si la persona no está enferma, no la tratamos. Si no nos cabe en un diagnóstico, simplemente no hay que darle. Y entonces esa es una posición médica donde uno dice, mire, hasta que se enferme empiezo a verla. Y del otro lado está la otra punta, cuando uno dice, bueno, ¿y podríamos mejorarla? ¿Sí? Pudiéramos haber mejorado el sistema pélvico, el sistema ginecológico, el equilibrio hormonal, para que nunca enfermara. Cuando nos acercamos en algún momento a una aseguradora y propusimos las teorías, la respuesta fue, es muy bonito, pero a nosotros no nos funciona. Y la respuesta fue, ¿por qué? Y entonces decían, bueno, porque el paciente nunca va a ver que hicimos algo. Es bonito operar a alguien de una apendicitis, es bonito quitar un útero, ¿sí? Pero evitar que lo quiten, o en algún momento, si se pudiera evitar una apendicitis, no es visible. Pero esa es la tarea del médico.
La tarea de la aseguradora es la otra, ¿sí? Entonces, pareciera que las queremos enmarcar. Y entonces, cuando en realidad la naturaleza pudiera trabajar de forma diferente a como pensamos. Y entonces, la forma de pensar de esta plática salió porque era muy sencillo. Ustedes entran con una mujer que tuvo antecedente de dismenorreas intensas, y de repente entran una cesárea, una videolaparoscopía a los 30 o 35 años y lo que encuentran es una mujer con ovario poliquístico, pero con implantes de endometriosis. Entonces, aparentemente las dos enfermedades no deben compartir sitios, pero sí pueden compartir cuerpos en diferentes tiempos de la vida. Luego tenemos mujeres con endometriomas residuales que tienen ovarios poliquísticos. E incluso en las donantes de óvulos no es infrecuente verlo. Y entonces uno dice, bueno, tuvo que haber pasado por una endometriosis, aunque hoy la conozca como ovario poliquístico. Y entonces uno dice, bueno, saquémoslas del cajón donde las tenemos y tratemos de ver qué pasó. Porque esto es lo que en medicina le llamamos la historia natural de la enfermedad. Y entonces la historia natural de la enfermedad es interesante porque cuando uno la aprende dice, bueno, uno empieza enfermo, va a seguir empeorando, va a usar tal terapéutica, cuando deje de funcionar va a usar otra y al final de cuentas no va a funcionar nada. Y entonces uno dice, bueno, las historias naturales de la enfermedad pueden pasar de una enfermedad a la otra y puede ser que logremos revertirlas o por lo menos estacionarlas. Y es el pensamiento del médico el que debe virar a querer hacer eso para que al paciente le funcione. Porque mientras el médico crea que es una historia natural de la enfermedad y que hay que seguir el curso, vamos a ayudar a que eso siga. Las lesiones de endometriosis, todos las conocen, son diferentes tipos de lesiones y hasta el momento actual uno lo que hace en la mayoría de casos es diagnosticarlas, ¿verdad? Y las describimos. Entonces, planteamos, ¿pudo haber estado la mujer en ambas condiciones de salud a lo largo de su vida? Y la respuesta quirúrgica es evidente, sí. Ahora vamos a tratar de explicar la respuesta evolutiva. ¿Por qué? Simplifico un poquito la definición del ovario poliquístico, ya está descrita en los criterios de Rotterdam y todos la sabemos. Una poliquistosis ovárica, un hirsutismo o una alta testosterona y una anovulación o oligovulación. Esto todos lo vemos. Ya en la práctica sabemos que rara vez la testosterona sale alta. ¿Sí? Que la poliquistosis ovárica solo la van a encontrar en aquella mujer que tiene ciclos mayores de 35 días y no menores de 35 días, y la anovulación o oligovulación es lo que da lugar a la poliquistosis. Y entonces definimos abajo una forma práctica de resumir el ovario poliquístico. Tener mayor tendencia a acumular grasa abdominal que en caderas. La característica de una mujer con ovario poliquístico es que hay poca grasa en pistolas y la grasa se centra en abdomen. Y entonces uno dice, pero es una característica muy vaga para definirlas. Y entonces entre más grasa abdominal haya, más oligovulación va a haber y al final van a llegar a ciclos irregulares largos. Entonces ya es un primer panorama cuando ustedes la perciben en el consultorio y saben la forma en que acumula grasa en el cuerpo. Y el ciclo menstrual mayor a 35 días. Generalmente con que sea mayor a 33 días uno ya puede empezar a ver que empiezan a aparecer algunos rasgos. La endometriosis, dismenorreas marcadas, ciclo menstrual regular, muy puntuales. Puede haber dolor al defecar, dolor al orinar, o puede no haber ningún síntoma. Y los quistes hemorrágicos son frecuentes. Generalmente los separamos, porque uno dice, bueno, hizo un quiste hemorrágico, pero al final no tenemos la historia de la endometriosis al lado. Casi siempre la paciente que hace quistes hemorrágicos tiene una endometriosis, o la tuvo. Definición sencilla. Entonces, un ovario poliquístico, ciclo menstrual mayor de 35 días con hirsutismo y muy poco dolor menstrual. La poliquistosis ovárica aparece hasta que el ciclo es mayor a 35 días y la endometriosis ciclos muy regulares o cortos y con dismenorrea marcada. Y entre estas dos definiciones pudieran haber etapas intermedias. Entonces tenemos diferentes fenotipos cuando somos personas porque tenemos diferentes equilibrios hormonales. Y todos hemos imaginado que el cuerpo es un mármol. Y no es así. Es simplemente porque nadie varía sus hormonas que el cuerpo sigue siendo un mármol. Pero si varían las hormonas, el cuerpo va a cambiar de forma. Uno puede cambiar la forma de cadera de una mujer, puede cambiar la forma de cintura de una mujer. Es simplemente tomar el tiempo para hacerlo.
Y entonces vamos a tener un balance entre andrógenos y estrógenos, donde por supuesto la mujer en endometriosis tiene más estrona, ¿sí? Y la mujer con ovario poliquístico pues va a tener más un equilibrio androgénico que otro. Del equilibrio androgénico viene la tendencia a guardar la grasa abdominal más que del equilibrio estrogénico. La mujer con una endometriosis realmente tiene un problema de inflamación. Es decir, si ustedes ven el quiste hemorrágico es un problema inflamatorio. Suelen estar acompañadas de enfermedad fibroquística de la mama, suelen tener acné y generalmente mayores padecen trastornos de la piel. Y entonces viene la historia y uno dice, esto es lo que se llama la evolución al final de las enfermedades desde la prehistoria hasta hoy. Y entonces uno quiere entender por qué hay tanto ovario poliquístico. Porque seguimos leyendo los libros donde uno dice hay 10% de mujeres con ovario poliquístico. ¿Sí? Si definimos por formas de cuerpo y tendencias, que es lo que les estoy hablando, fácil un 50% de nuestras pacientes caen ahí. Del lado de la endometriosis no ha subido tanto, porque la tendencia es más a subir de peso actualmente. Y entonces en la parte evolutiva, uno va a empezar en la parte prehistórica y después el cuerpo nos preparó para tener periodos de abundancia y periodos de poca alimentación. Y entonces lo que manejaban estos periodos era que en los periodos de abundancia había una leptina suficiente. ¿Sí? Y eso es porque el tejido graso se llena, simplemente hay una producción de leptina y la leptina regula todo el cerebro. No hablamos de una leptina exagerada, porque eso es cuando hay exceso de grasa, la leptina es exagerada y el cerebro no funciona a la perfección a nivel de hipófisis. Luego a nivel del seguimiento habían periodos de muy poca leptina porque había muy poca comida. Y entonces eran periodos que la naturaleza preparó con poca leptina para que la mujer no se reprodujera a gran escala. Y es lógico, si hay poca comida, había hacinamiento y necesitaba uno cuidar más de los hijos, la naturaleza evolucionó hacia este punto. Aquí es donde también encuentra uno la respuesta alterada a la parte de las gonadotropinas, y que se vuelve interesante porque uno dice, bueno, al final en ovario poliquístico no estamos bien, tiene hiperandrogenismo, resistencia a la insulina, y entonces uno dice, bueno, algo pasó. ¿Y por qué es el hiperandrogenismo? A mayor dehidroepiandrosterona se tiene, mejor respuesta inmunitaria suele haber. Y entonces en periodos como estos prehistóricos, las personas necesitaban una mejor respuesta inmunitaria. Y entonces el ser hiperandrogénicas les daba una ventaja. ¿Qué es la resistencia a la insulina? Porque todos hablamos y decimos, bueno, todos queremos ser sensibles a la insulina. Y uno debiera plantear la pregunta contraria, ¿por qué no ser resistente a ella? Bueno, porque da riesgo cardiovascular y pasan más cosas en el organismo. Depende de la dieta. No todas las personas resistentes a la insulina tienen alto riesgo cardiovascular. Y no todas las personas con sensibilidad a la insulina tienen un perfil metabólico estable. Porque si se dan cuenta es lo que uno habla en el caso del síndrome de ovario poliquístico. Es tratar de a una persona que el sistema le tiene una alta resistencia a la insulina, pasarla a ser sensible a la insulina. Y está bien, nos va a dar 10 años más. Pero el problema fue por qué el cuerpo nos volvió resistentes a la insulina. Porque eso es una pared. Y entonces todos tratamos de brincarla. Pero el problema es por qué se formó la pared. Si se deshace la causa, quitan la pared y no hay por qué brincarla. Pero la teoría evolutiva debe entenderse, porque el problema es que la naturaleza nos preparó muy bien. ¿Sí? El problema es que ahora, con el estilo de vida que tenemos, la genética no puede. Es decir, nos preparó con resistencia a la insulina para sobrevivir, para tener más músculo y para deshacer menos músculo en los periodos de hambre. Y ahora con el exceso de comida que tenemos, lo que estamos creando es cánceres, riesgo cardiovascular e infertilidad. Las estadísticas no son buenas. Si ustedes la revisan entre 2030 y 2040, uno espera más o menos 1 de cada 2 personas con diabetes. Hay 35% de prediabéticos hoy. Y eso inmediatamente junten a 2 personas prediabéticas a tener un hijo y el resultado no es bueno. ¿Sí? Lo vemos venir y son 20 años.
¿Sí? Si se dan cuenta de la formación que están sacando hoy, ustedes son la generación que en 20 años se va a encontrar eso. Y realmente no nos preparamos para ello, nos estamos preparando para estos 10 años. Luego viene la hipótesis de la grasa. Y entonces uno dice, cada persona tiene un tamaño de célula grasa, porque esta es la misma persona, cómoda e incómoda. La célula grasa es como una vejiga. Si ustedes la terminan de llenar, el organismo se pone incómodo y empieza a producir moléculas rojas, proinflamatorias. Si bajan la llenura de la célula grasa, produce moléculas azules que nos desinflaman. Y esto es lo que están viendo en la misma persona, y cada persona tiene una capacidad de acumulación de grasa. No es como nos ven. Que la gente dice, no, pero te miras bien. De repente ya está uno en el límite. Y la naturaleza lo que está optando es simplemente por hacer personas con más sobrepeso, con mayor capacidad en las células grasas para que no enfermemos. Pero de todas formas hay un límite mecánico. Es decir, las rodillas y la columna no van a soportar esta adaptación de la naturaleza. Y es lo que estamos viendo en las poblaciones al final con 400 libras, pero los encuentran y no son ni hipertensos ni diabéticos. Y entonces definan, regresando al área ginecológica, ¿qué pasa aquí? La mujer con endometriosis suele ser una mujer delgada, con muy poca capacidad de reserva de grasa y muy poca capacidad para guardar grasa en órganos. Puede subir 15 libras y volverse hipertensa. Del otro lado, la mujer con ovario poliquístico tiene alta capacidad de reserva en órganos y tiene alta capacidad en las células grasas. Y entonces pueden ver a una mujer con ovario poliquístico con sobrepeso, pero las PCRs ultrasensibles no suelen ser altas, porque no ha alcanzado su límite. Y aquí es donde entra la parte de por qué se mantiene una persona, digamos, en peso, y cuando ustedes empiezan a cuidar a una mujer, ¿por qué la cuida uno en ese camino también? Porque todo lo que ustedes vayan a ver como ginecólogos va a depender de esto. Y entonces no es normal conocer uno a la mujer de 15 años que vaya subiendo de peso y de grasa frente a uno y uno enfrentarse a las complicaciones a los 45 o 50. Porque simplemente las dejamos pasar. En la endometriosis la videolaparoscopía es el estándar de oro. Hay un grupo, sobre todo brasileño, que se especializa en hacer ultrasonido a nivel vaginal, ponen 100 mililitros de gel a nivel de vagina y lo que se busca es la endometriosis del tabique rectovaginal. La preparación lleva mucho tiempo, pero es porque se dieron cuenta que un grupo grande de pacientes hacía uno la videolaparoscopía, dismenorreas severas, salía uno con una laparoscopía en blanco, ¿sí? Y luego de eso sí tenían endometriosis del tabique. Y entonces uno se enfoca siempre en el diagnóstico y uno dice, bueno, si el dolor menstrual es 9 de 10 o 10 de 10, al final de cuentas uno dice, bueno, de 10 mujeres, 9 regresan sangre siempre a la cavidad abdominal, 7 la limpian como que nada pasó y 2 la vuelven quistes. Y entonces uno ha dicho siempre, no, la menstruación es el problema. Y el problema no es la menstruación, es la inflamación que ella tiene. Es similar a que una persona diga, mire, me picó el mismo mosquito, pero a mí se me inflamó. Y uno le echa la culpa al mosquito. Es la respuesta inflamatoria de la persona la que está alterada. ¿Y qué han demostrado las cirugías? De la parte de la fertility y sterility, ustedes pueden revisar uno de los artículos de la última edición, donde uno dice, bueno, y si lo operamos, ¿qué conseguimos? Vamos a conseguir 3 meses de cortar la inflamación del implante. Pero no van a lograr mucho más allá. Por eso es que la gente dice, operémosla y les ponemos al final un agonista de la GnRH, o operémoslas y las ponemos en anticonceptivos, porque no queremos ver el latigazo de vuelta. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, si lo operamos y lo que busca es un embarazo, embaracémosla, pero ya. Porque si la van a embarazar, al final tiene que ser en esos 3 meses. Pero si luego de los 3 meses uno la quiere embarazar, lo que uno va a encontrar es más adherencias. Entonces el tratamiento debe ser bien dirigido y saber uno a dónde va. No es solo decir todas las endometriosis deben ser operadas ayer. Porque lo que uno oye en la clínica es, bueno, me operaron y me dijeron que de por vida en anticonceptivos, hasta que quiero un hijo.
Las bases hormonales de la endometriosis, porque hay que regresar a la causa. Es decir, la hormona que desinflama son los corticosteroides, es la cortisona. Las mujeres con endometriosis lo que tienen es un bajo nivel de cortisona. Y nos dan ganas de medirla en sangre y no funciona. Porque los niveles de cortisona son funcionales en el tejido graso. Entonces, aunque ustedes la encuentren normal a nivel sanguíneo, la paciente puede estar alterada en la función de los corticoides. Y lo otro que inflama o desinflama son los omega 3. Entre las grasas de la alimentación, los omega 6 inflaman, el omega 9 es neutro, que es el aceite de oliva, y el omega 3 desinflama. Y entonces se estima que toda persona que come algo procesado, digamos galletas, cereales, lo que ustedes quieran, tiene un equilibrio de 40 omega 6 por un omega 3 o 5 omega 3. Si se quitan los procesados, muchas veces ese equilibrio se arregla. Y entonces debiéramos concluir que la mayoría de nosotros tienen una deficiencia de omega 3. Es una prueba cara, habría que mandarla a Europa si uno la quiere hacer y ellos ven el equilibrio. Y entonces es más fácil cambiarle la dieta que mandar la prueba a Europa para demostrarle a la paciente que lo tiene. Pero la paciente con deficiencia de cortisona y un omega 3 bajo tiende a una endometriosis o ya lo es. Así que esta es la base del dolor y la inflamación. En algún momento se publicó también un estudio donde uno decía, bueno, ¿qué pasa si le dan a un implante de endometriosis o a una mujer con endometriosis aspirina? Pues estamos hablando de inflamación y funciona de maravilla. ¿Sí? Y entonces dan ganas de decir, bueno, todas van con aspirina. Pero ya hablamos también que una de las complicaciones son los quistes hemorrágicos. Entonces ahí tienen la explicación por qué no se les da. Y lo otro que tienen es un desequilibrio en la producción de estradiol-estrona. Y esto es por la alimentación. Es decir, todos suponemos que hay una parte de estradiol, una de estrona y una de estriol. Pero es la dieta la que determina qué parte de cada hormona tiene cada mujer. Y entonces ustedes podrán medir el estradiol en sangre, que en grasa pueden tener muchísima estrona. O puede ser muy baja, depende cómo comen. Y el principio de la naturaleza es sencillo. A la naturaleza no le gusta la inflamación. Si una mujer se queja de dolores a menstruación y se queja la siguiente y se queja la siguiente, el organismo sabe que no puede vivir de esa forma. Y entonces va a hacer todo lo posible por sacarla de ese punto. Y entonces, ¿cómo lo resuelve la naturaleza? Sus soluciones son estas. Aumenta la grasa corporal y con ello puede aumentar la producción de cortisona. Se comienzan a hacer hipoglicemias reactivas, y la mayoría de pacientes con endometriosis las tienen para regular la inflamación, y se gana grasa corporal. Y esto como resultado nos va a dar una alteración de la función del páncreas, que es lo que uno ve en las pacientes con ovario poliquístico. Se va a alterar también la función de la hipófisis, porque una vez ganen grasa y la leptina deje de estar regulada, simplemente la hipófisis deja de responder bien al neuropéptido Y y a los demás neurotransmisores y las gonadotropinas van a tener una menor función. Se inicia con resistencia a la insulina y el ciclo se va tornando irregular y el dolor disminuye. Y lo que vemos es la tendencia de nuestra paciente a pasar del lado izquierdo al lado derecho. Simplemente va ganando grasa a lo largo de la vida, va pasando de tener los endometriomas, ¿sí?, o los ovarios adheridos a tener una figura de un ovario poliquístico. Esto cuando el cuerpo les permite ganar grasa. ¿Sí? Muchas pacientes que pasan en esta transición son operadas, y era lo que veíamos cuando decían, bueno, si es demasiado el dolor menstrual, quitemos del útero aunque sea a los 30 años. Y al quitar la menstruación va a desaparecer al final de cuentas todo el dolor. Y teníamos razón. Es decir, a una de estas pacientes cuando están en la transición ofrézcanle quitar el útero y le va a ir de maravilla. Le va a decir, yo lo mejor que me pudo haber pasado en la vida es que me quitaran el útero. Pero el problema es que resolvimos la hemorragia, la inflamación, pero no resolvieron el patrón de inflamación corporal. Porque si recuerdan, es una paciente que tenía acné, que el riesgo cardiovascular es alto, ¿sí? Tienen más tendencia a enfermedad fibroquística de la mama. Entonces lo que quitamos fue el marcador que como ginecólogos nos molestaba, que era el dolor menstrual. Pero la paciente está en una relatividad mejor.
La vida es un continuo pasar y las condiciones de salud pueden cambiar. Las condiciones de salud de una persona las define cuánta grasa corporal tenemos, y esto es relativo a cómo fuimos adolescentes. La tendencia donde desarrollamos es como el cuerpo forja los principios de cómo debe ser el cuerpo de la persona. Y de ese momento de la vida en adelante nos debemos comparar ese momento, no a los 25 años, que es lo que todos hacemos. El peso de la persona, pero esto es mecánico, el peso es solo para cuidar columna y rodillas. Cuando uno habla de grasa corporal, hablamos de cuánto músculo tenemos en el cuerpo. Los años lo que nos van a quitar es músculo, y cuando nos quiten músculo lo que se va a dañar es el páncreas. El equilibrio hormonal que tengamos, nuestro perfil de sueño. Es decir, abajo de 8 horas de sueño es difícil tener un equilibrio hormonal bueno. Abajo de 6 horas de sueño es casi imposible. Y se dan cuenta, en la dinámica como médicos, somos los que peor dormimos y normalmente los que peor vivimos, porque justamente nuestras condiciones de turnar y de estar en la residencia nos llevan a este punto. Entonces es complejo no analizar de nuevo cómo vivimos, porque es lo que les enseñamos a las personas. Si consideramos que la forma de vivir nuestra es normal, no le van a poder enseñar a alguien cómo se debe dormir, cómo se debe comer. La rutina de ejercicio y el estrés. Regresando a la posición de la endometriosis, para manejar estrés necesitamos cortisonas. Y entonces no es difícil ver que cuando una persona tiene poquitas y además es estresada, las usa para controlar el estrés y no para desinflamarse. Y son los ciclos que van a demostrar en la mujer con endometriosis que entre más estresada está, peor le va en el ciclo menstrual. La enfermedad ginecológica tiene 3 variables: inflamación, hormonas y el fenotipo corporal. A mayor inflamación tengamos más enfermedad fibroquística de la mama, a miomatosis uterina de grandes elementos, a las endometriosis, abortos a repetición y a ruptura prematura de membranas ovulares. A menor inflamación se tenga, a ovario poliquístico y a fibromatosis de pequeños elementos. Los desequilibrios hormonales son la base para los problemas de fertilidad, la endometriosis, el ovario poliquístico, la baja receptividad uterina y el riesgo cardiovascular. Y los fenotipos corporales solo reflejan la forma en que la persona tenía las hormonas y cómo se alimentó el desarrollo. Pero eso ya les da una dinámica de cómo el organismo va a responder el resto de la vida. Es cómo se entrelazan estas variables lo que nos permite apoyar de mejor manera a nuestros pacientes a lo largo de los años. Al hablar de innovar la atención en ginecología y obstetricia, creo que debemos enseñar a las pacientes a cuidar del adolescente. Tenemos que cuidarlas desde ese momento para tratar de mantenerlas lo más similares a ese punto a lo largo de la vida mientras las vamos cuidando en el control ginecológico. El peso es una variable fácil de medir. El dolor es otra variable fácil de medir. La regularidad del ciclo menstrual es una variable fácil de medir. Y si tenemos un ultrasonido podemos ver aparte que el ciclo menstrual no solo sea regular en largo, sino regular en fases. ¿Sí? Todos hablamos y oímos hablar de la fase lútea deficiente, de si el desarrollo del folículo es normal, y eso como ginecólogos es nuestro pan nuestro de cada día. Es decir, no puede ser que como ginecólogos al encontrar un ciclo menstrual irregular, uno se base en dar reguladores y uno diga, bueno, le toca el Profilutón si quiere un hijo, o si no quiere hijo le toca un anticonceptivo. Y entonces la pregunta del millón es, ¿y cómo lo arreglamos si no tenemos ninguna de las dos cosas? ¿Cómo regulan para tener una buena ovulación? ¿Cómo regulan para tener un buen cuerpo lúteo? ¿Cómo sabemos si los niveles hormonales de esa mujer que alcanzó ese mes son normales? Comparar antecedentes familiares de peso, ovario poliquístico, endometriosis, infertilidad, porque van a encontrar que la endometriosis va anclada a todas las enfermedades inflamatorias. Hay artritis en la familia, generalmente tienen problemas gástricos, las personas son alérgicas o son asmáticas en la familia y hay acné. Porque son perfiles hormonales estables familiares, no son bases de una persona. La única forma de que sean bases de la misma persona es que haya crecido lejos de la familia. Pero si creció con ellos, se encuentran los mismos antecedentes.
Y la idea era reducir el impacto de nuestra herencia evolutiva con el estilo de vida moderno. Pongo moderno entre comillas porque todos creemos que moderno es adecuado. Y desde los años 70 no vivimos bien. Los vegetales cambiaron, el estrés subió, el perfil de sueño lo reducimos, la alimentación ya no parece importante. Comer parados parece ser la dinámica, ya nadie se sienta a comer, ya la mesa dejó de ser centro en una casa. Y esto hay que volver a reconstruirlo. Entonces les pido, como residentes, mantener la mente abierta porque vienen muchos cambios y tienen que irse adaptando a ellos. Y entonces en la dinámica que aprendan tienen que ir viendo tanto el presente como el futuro y saber que esto es una práctica que debemos ir variando nosotros mismos en los consultorios. La medicina basada en evidencia es la medicina de hospital, le llamo yo, porque es una medicina que debe ser costo efectiva para que ustedes la apliquen. Pero el paciente privado no siempre quiere costo efectivo. El paciente privado lo que les va a pedir es alcanzar un resultado. Y el resultado puede ser caro o barato, pero deben alcanzarlo. La limitante en lo privado no puede ser, mire, como al final no es costo efectivo, no lo hacemos. Y esa variante deben ir teniendo también, aprender muy bien la medicina basada en la evidencia e irse pasando a la medicina personalizada. Les agradezco mucho. Yo quisiera tal vez que profundizaras un poco más, comprendiendo el sentido de la inflamación que representa para las pacientes con endometriosis, la inflamación sistémica, en aquellas pacientes que son jóvenes, que son deportistas y que tienen, que se les diagnostica en una edad adolescente el aparecimiento de endometriosis. ¿Crees que la inflamación acá, por ser de diagnóstico tan rápido, va a tener un impacto, definitivamente va a tener un impacto a largo plazo, pero sea consecuencia o causa en este tipo de pacientes jóvenes que se les diagnostican endometriosis? Muchas gracias, doctor Lucas. Las pacientes jóvenes con endometriosis generalmente tienden a tener una estructura muscular grande, es decir, si ustedes, o tal vez un porcentaje de grasa muy bajo, debería decir. Cuando uno las mide, los porcentajes de grasa suelen variar entre 17 y 21% de grasa, que incluso pareciera que contradicen la teoría del inicio de la menstruación por el porcentaje de grasa. Entonces ellas funcionan de maravilla con 17%, menstruan regulares, y es justamente entre más músculo se tiene en una persona que generalmente menores niveles de cortisona van a haber. Y entonces a más esfuerzo físico hagan o más musculatura creen, generalmente la cortisona va a bajar. Y al principio la cortisona es muy simple. Si una persona quiere hacer ejercicio todos los días debe usar cortisona, porque el músculo tiene una reparación de cada 48 horas. Entonces lo normal es ir al gimnasio cada 48 horas. Si queremos ir diario a una rutina de ejercicio intensa, pues uno debiera subir las cortisonas, y es lo que ustedes vieron en los fisicoculturistas en los años 70, que lo entendieron muy bien. Que se hayan pasado de las dosis de cortisona es otra cosa. Y de ahí viene el miedo y el sacarlo de los pensum médicos. Pero la persona con una estructura muscular alta, bajo porcentaje de grasa, atleta de alto nivel, generalmente debe tener un reemplazo hormonal, sobre todo al ser diagnosticada con la enfermedad, porque uno va a tender a que entre más haga ejercicio, generalmente empeore la inflamación. Se pueden usar algunos mecanismos como son los omega 3, sobre todo en atletas de alto nivel que deben estar presentes porque el uso de hormonas les va a alterar, pues los doping y lo demás, pero eso ya es en casos muy selectos.